Vamos a hacer un pequeño pantallazo por lo que es la normativa ambiental. Hoy lo que vamos a ver es tratamiento de efluentes, es el tema principal. Y si alcanza el tiempo, vamos a ver algo de tratamiento de agua para caldera. ¿Sí? En general, nosotros le dedicábamos una clase entera a lo que es normativa ambiental, pero al final de cuentas no tiene tanto sentido porque enseñar algo que está en un artículo de una ley, eh, me parece que no tiene demasiado sentido profundizar en eso, pero sí me parece importante que ustedes sepan que el nivel de exigencia que tenga un tratamiento de efluente va a estar dado por la normativa ambiental que regula con qué parámetros o con qué valores eh, yo voy a tirar un efluente o enviarlo al río en el caso de que sea líquido, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nadie define por sí mismo, voy a tener un tratamiento más de fluente más estricto porque yo soy un copado con el ambiente y quiero que nos vaya bien como sociedad. O sea, esa en general no es la regla, ¿sí? Sino que las fábricas hacen un tratamiento de fluente acorde a lo que dice una normativa ambiental que determina las características del efluente que vamos a eh, tirar al río, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiero que quede claro, ¿sí? Estas normativas no son propuestas de mejora que una fábrica de industria puede optar por aplicar para mejorar su productividad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se dice, sí, tiene certificación ISO 9000, por ejemplo, o ISO 14000. Eso no tiene nada que ver. O sea, que yo tenga una certificación ISO 9000 o 14000 o la que sea, otra certificación de otra norma internacional, o etcétera, no deja de ser una decisión de la empresa para que a mí me certifiquen y yo pueda poner ese logo en mi etiqueta y que se me abran mercados. ¿Sí? Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es cumplir una ley. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro o no? Sí, 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 Bien. entiendo. La normativa vigente es de aplicación obligatoria, es una ley. Ahí está Federico. Es una ley, ¿sí? Entonces hay que cumplir esa ley. Tiene como objetivo general el ordenamiento territorial, disminuir el impacto ambiental, etcétera, etcétera, cosas que ustedes ya saben, ¿sí? Eh, en general, hay leyes que son nacionales, ¿sí? Que las municipios aplican, perdón, que las provincias aplican, adhieren y los municipios también regulan en general eh, determinando los espacios en los cuales se pueden instalar las industrias, los parques industriales, cuáles son zonas residenciales, etcétera. Por ejemplo, yo por más que sea el dueño del terreno, ¿sí? No puedo ir a instalar una fábrica en el medio de un barrio, ¿sí? Porque no me van a habilitar las fábricas. ¿Quién no me va a habilitar? La municipalidad. ¿Sí? Entonces la municipalidad hace ese ordenamiento territorial, ¿sí? En general adhiriendo, o sea, determinando cuáles son las zonas en las cuales se pueden instalar las empresas y las industrias, ¿sí? ¿Qué tipo de industria también? En general, las leyes son muy genéricas, ¿sí? Una ley dice, sepan entender lo absurdo del ejemplo, ¿no? Una ley en general es muy genérica, dice, vamos a cuidar el medio ambiente, ¿sí? Porque es importante cuidar el medio ambiente. Y después viene un decreto reglamentario que te dice cómo, ¿sí? Eso es en general en todas las leyes, ¿sí? Las leyes suelen ser bastante genéricas y los decretos que reglamentan esas leyes son los que te dicen la letra fina de qué es lo que tenés que cumplir, ¿sí? Las normativas creo que le dicen a eso, ¿no? Son, de, Javier. son decretos, Ajá, no, no, pero decretos ¿cómo se hace? reglamentarios. ¿Cómo? De cómo se hacen, creo que son normativas o los requisitos que tienen que cumplir. Sí, 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 pero siempre en cumplimiento de un decreto. En general los Claro, decretos sí. son los que te reglamentan Ujú. y dan especificidad a las leyes, ¿sí?
Y las provincias adhieren a esas leyes nacionales y redactan sus propios decretos que te van a determinar los parámetros con los cuales vos podés emitir, ¿sí? Y el municipio te va a decir, en esta zona no, porque hay una toma de agua potable, ¿sí? Entonces, está todo ahí interrelacionado, cuáles son las jurisdicciones. En general, los recursos naturales son de las provincias. Por eso las provincias son las que hacen los decretos que reglamentan con qué niveles de emisión se puede emitir, vale la redundancia, ¿sí? Excepto por ahí los ríos internacionales que dan límite con otros países, eso sí suele ser de nación. Estas son las leyes que reglamentan lo que le mencionaba recién, sí, estas son las leyes y están los decretos, digamos, también que te determinan cuáles son los máximos con los cuales se puede emitir, ¿sí? Hasta acá la parte legal, ¿sí? Hasta acá la parte legal. Bien, control y prevención de la contaminación. ¿Quedó más o menos claro lo que hablamos recién? Sí, sí, se entendió re bien. Básicamente, hay leyes que tenemos que cumplir, ¿sí? Si a mi proceso le va mejor o peor, bueno, bienvenido sea. Si yo puedo en el medio ser más amigable con el ambiente, pero en general, en la ley, digamos, en la ley. ¿Sí? Antes de comenzar, ¿qué creen ustedes que es la contaminación? Como la perturbación de algo natural. Tibio, ¿sí? Es por ahí. Es por ahí. ¿Sí? Es la incorporación a los recursos naturales, aire, agua y suelo, de sustancias nocivas, molesta en calidad, que puedan afectar la calidad, la cantidad o un daño sanitario, económico, ecológico, social y estético. Esta es la definición. La verdad que estuve mal en el momento de hacer la presentación no haber puesto la fuente, porque me acuerdo que lo había sacado un libro, no me acuerdo cuál. O una legislación nacional, me parece que había sacado esa. Esta contaminación no es exclusiva de la acción del hombre, pero es una de las causas principales. Un ejemplo de una contaminación que no sea efecto de una acción antrópica, ¿Que no sea qué? contaminación que no sea efecto de la acción del hombre. No. La erupción de un volcán, por ejemplo. No. Claro, por la ceniza volcánica. Claro, Es la caída de un un meteorito, sin ir contaminante. más lejos, los dinosaurios se, se les complicó por la caída de un meteorito, principalmente, ¿sí? Que afectó, eh, generó un daño sanitario muy grande en ese momento, ecológico muy grande, ¿sí? Modificó la forma en la cual el planeta se relacionaba con la vida, básicamente, ¿sí? Entonces, esta contaminación no es exclusiva del hombre, pero es una de las principales causas, sobre todo hoy por hoy, que, que digamos, tenemos una sociedad muy avanzada, digamos, y que nuestros eh, hábitos de consumo están muy relacionados a lo cultural y mucho menos a lo biológico, digamos, ¿sí? O sea, nos comportamos muy poco como animales, por decirlo de alguna forma, y
y el peso cultural de nuestro consumo va muy por encima de nuestra necesidad de subsistencia, que es lo que nos liga a la cuestión animal, si se quiere, ¿sí? Bien, hay varios tipos bueno, hay varios tipos de contaminación, ¿sí? O sea, de efluentes, mejor dicho, ¿sí? Tenemos se clasifican por su estado de agregación, ¿sí? Gaseosos, líquidos, sólidos y peligrosos, ¿sí? Los peligrosos son aquellos que estuvimos hablando un poquito en clases anteriores, que hacían referencia a los residuos que justamente son peligrosos y por lo tanto deben ser llevados a un relleno de seguridad. ¿Sí? En general, esos residuos no se suelen tratar en la fábrica y echarlos o sea, hacer una disposición final, es decir, tirarlos ya sea a un relleno sanitario o al agua o a la atmósfera, ¿sí? Sino que se deben recoger y enviarlos a un lugar donde van a ser almacenados eh, para evitar problemas ambientales, ¿sí? Ejemplos pueden ser, no sé, las tintas o algunos tipos de aceite o las pilas, por ejemplo, aquellos residuos que tengan una elevada carga de metales pesados, ¿sí? Está contemplado dentro de la legislación eso, ¿sí? Bien, los efluentes líquidos. Dentro de los efluentes líquidos tenemos los parámetros más importantes, que son aquellos que mencionamos que estaban en la ley, ¿cierto? O sea, ¿qué va a determinar cuáles son los parámetros más importantes de los efluentes líquidos? Y la ley, ¿sí? Bien, la DDO y DQO, ¿saben qué es la DDO y la DQO? No, yo no. ¿Alguien más? Demanda biológica de oxígeno, puede ser. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Y DQO? ¿Qué significa? Demanda química. Ah, Demanda química de oxígeno, correcto. ¿Sí? ¿Saben qué significa? Sí, eso que me dijeron es la sigla, ¿sí? Pero ¿saben qué significa? ¿O cómo se mide? Bueno, no importa, vamos a profundizar ahora un poquito, ¿sí? Bien. La toxicidad, ¿sí? Es otro parámetro que está asociado principalmente a los ácidos racínicos y grasos, a elementos que intervienen con la eutrofización, principalmente nitrógeno y fósforo, y la dioxina y furano. Eso en la industria de pulpo y papel nos estamos refiriendo, va a depender del tipo de industria. Digo de industria de pulpo y papel, habrá que hacerle algún estudio a los efluentes en cada industria y chequear cuáles son los parámetros que están más flojos, por decirlo de alguna forma, en cumplimiento con la legislación. ¿Sí? Tengo también pH y temperatura. ¿Por qué creen que el pH y la temperatura pueden ser un parámetro importante para el control de los efluentes? Por si meten algún tipo de gas. ¿Cómo? Por ahí, si salen a una cierta temperatura, los líquidos emiten algún tipo de gas. Sí, estamos hablando igual de efluentes líquidos. Sería el menor de los problemas Ajá. si emitiera algún gas. Por los cambios que el puede pH. producir en el medio. Claro, por el cambio que puede producir en el medio. ¿Sí? Tengan en cuenta Ah, que la vida se desarrolla dentro de la vida eh, va a depender del ecosistema del cual estemos hablando, ¿no? Pero en general se desarrolla dentro de un determinado rango de pH. ¿Sí? Si uno se pasa, digamos, por arriba o por debajo, va a empezar a matar todo, a cambiar las estructuras proteicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso produce
tóxico, digamos, dañino para la vida de ese cauce en el cual estamos largando nuestro fluente, ¿sí? Y la temperatura también parecido. ¿Sí? Color y turbidez, ¿por qué creen ustedes que pueden ser un parámetro que requiera ser controlado? El color y la turbidez en general no son tóxicos en sí mismos, digamos, no son dañinos en sí mismos, pero tienen el problema que evitan el paso de la luz. Y la imposibilidad de que pase la luz, eso sí genera problemas. ¿Sí? Lo mismo pasa con la espuma, por ejemplo. ¿Sí? En general no suele ser tóxica en sí misma, no suele ser dañina en sí misma, pero al evitar el paso de la luz genera problemas en la vida, en ese medio acuático. ¿Sí? Bueno, los sólidos totales tenemos sólidos suspendidos y sueltos, y la conductividad también es otro parámetro. ¿Sí? Vamos a empezar a profundizar un poquito más de cada uno. El pH está influenciado claramente por los compuestos químicos que, que estamos largando, ¿sí? O sea, modificamos la composición química, probablemente modificamos el pH, ¿sí? Y también por los procesos biológicos que se pueda llegar que pueda llegar a ver en el cauce, ¿sí? Afecta la vida acuática, el comportamiento de las partículas, por lo que decíamos. Esto del comportamiento de las partículas tiene que ver con, por ejemplo, ustedes vieron ya un poquito de tratamiento de agua, ¿cierto? ¿Habían visto ese tema con Rubén? Sí, ya lo vimos. ¿Sí? ¿Les habló un poquito del efecto del pH o no? No, que yo me recuerde, no. ¿No? Bueno, ahí eh, fíjense que cuando el pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿cierto? Si yo tengo más protones o menos protones, lo que va a hacer es puede llegar a cambiar la polaridad de las moléculas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos protones pueden llegar a reaccionar con la molécula y cargarlo de una forma o de otra. Al modificar la carga de las distintas partículas que yo tengo, ¿sí? Puede modificarse la interacción entre las partículas. Esa interacción entre las partículas puede hacer que se me genere un flux, por ejemplo, que es una acumulación de varias partículas, y que eso decante, ¿sí? Y se me vaya al fondo. Si se modifica el pH, puede hacer que el comportamiento entre partículas se modifique levantándose esa turbidez. ¿Me explico? Entonces puede generar los problemas que, o sea, además del pH en sí mismo, me genera un problema de turbidez. ¿Me explico? Y aunque no sea tóxico en sí mismo el pH, a ver, puede darse que en un determinado rango de pH no sea dañino el pH en sí mismo, pero me genera un efecto de turbidez tan grande que ese problema sea mayor que el del pH mismo. ¿Me explico? ¿O estoy siendo confuso? Sí, se entiende, sí. ¿Se entiende? Bien, la temperatura afecta la velocidad de las reacciones, la evaporación y la actividad de los microorganismos, la solubilidad de los gases, etc. ¿Se acuerdan? Cualquiera ha abierto una gaseosa caliente alguna vez, ¿sí? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Ah, chicos. ¿Qué pasa cuando uno abre una gaseosa caliente? Sale más gas. Sale más gas, ¿por qué? A ver. Porque se ¿Sí? acumula presión en el espacio vacío líquido o en la tapa, entonces cuando vos abrís sale con más presión porque Sí. aumentó la temperatura del gas de adentro. Ajá. Y eso, pero es solo por la temperatura del gas adentro, ¿no?
Y por la cantidad de gas que se fue acumulando, porque aumentó la cantidad de masa de gas, digamos, adentro del, del espacio vacío que tiene ahí entre el líquido y la tapa. Es correcto lo que está diciendo. ¿Y por qué aumentó la masa de gas en ese espacio ahí? Porque se evaporó porque aumentó la temperatura del líquido y al aumentar la temperatura del líquido pierde más gas. Disminuye la solubilidad, correcto. ¿Sí? Al disminuir la Ujú. solubilidad, menos gas permanece disuelto en el líquido, en la fase líquida, y pasa a la fase gaseosa, produciendo lo que dijo Federico, si no me equivoco. Federico, fuiste vos, ¿no? Sí, ¿Sí? Bueno, exactamente eso ocurre. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de la gaseosa, ¿sí? Aplica también al oxígeno disuelto. Al aumentar la temperatura de un cauce, disminuye la concentración de, a ver, la solubilidad de los gases, el oxígeno entre ellos. Por lo tanto, al haber menos oxígeno disuelto, menos posibilidades de que vivan los pescaditos. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso también en los lugares muy fríos tenemos mucha variedad de vida marina también. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Bien, los sólidos suspendidos y sólido disuelto, ¿sí? Principalmente corteza, fibra, suciedad, arena, etc., dentro de los parámetros de la industria de pulpo de papel, estamos hablando, ¿cierto? Que afecta la permeabilidad de la luz, por lo que mencionábamos antes, y consumen oxígeno al descomponerse. ¿Por qué consumen oxígeno al descomponerse? porque se oxida, puede ser. Sí, pero faltó algo. O sea, participan de un proceso donde interviene la oxidación. Ujú. Microbiológico en general. ¿Sí? Los microorganismos se comen, entre comillas, se comen esa materia orgánica y por lo tanto consumen oxígeno en ese proceso. ¿Sí? Al consumir oxígeno, ese oxígeno deja de estar disuelto y por lo tanto menos oxígeno disponible para los pescaditos. En general, los microorganismos son mucho más resistentes a bajas concentraciones de oxígeno. Por lo tanto, cuando empieza a haber menos concentración de oxígeno, los que son más sensibles son los peces. ¿Sí? Ese sería el motivo. Bien, los sólidos suspendidos totales se determinan por filtración y los sólidos disueltos totales por secado post-filtración. ¿Sí? La conductividad está relacionada con la cantidad de sólido disuelto y es muy sensible a los iones. ¿Sí? Eso, eh, ¿vieron alguna vez algo de conductividad o no? La conductividad es la capacidad que tienen los elementos los elementos, los compuestos, las soluciones, etcétera, para transmitir la electricidad. ¿Sí? Está muy relacionada a la cantidad de iones que haya en solución. ¿Sí? Se utiliza también como medida indirecta de humedad, etcétera. En algunos casos se utiliza eso eh, como una forma rápida de determinar eso. ¿Sí? Bien, continuamos. La DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. En algunos lugares pueden llegar a encontrar demanda biológica de oxígeno, ¿sí? Mide la tendencia de un efluente a consumir el oxígeno disuelto en las aguas receptoras. Altos niveles pueden privar a los peces del oxígeno necesario para sobrevivir. Bien. ¿Cómo se mide la demanda bioquímica de oxígeno o demanda biológica de oxígeno? Se toma una muestra del efluente, se lo diluye a una concentración apropiada, ¿sí? Se le agrega nutrientes, en algunos casos se le agrega también como un iniciador, si se quiere, de microorganismos, y se mide la concentración de oxígeno antes de iniciar la prueba
luego se tapa esa botella, entre comillas, y se vuelve a medir la concentración de oxígeno 5 días después. ¿Sí? Si mi concentración final de oxígeno me dio 0, ¿sí? Probablemente mi efluente estaba muy concentrado, ¿sí? Porque se consumió todo el oxígeno. Y acá vamos a poner en juego el concepto de reactivo limitante. ¿Sí? Si se me terminó mi oxígeno, dejó de consumirse la materia orgánica, por lo menos de forma aeróbica. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Bien, entonces si yo tengo una dilución, disminuyo la proporción que hay de materia orgánica, porque estoy diluyendo, pero voy a volver a saturar ese efluente con una determinada cantidad de oxígeno que va a estar más o menos en el mismo parámetro que en otro caso. La diferencia es que al tener menos materia orgánica, probablemente llegue con algo de oxígeno al final. ¿Sí? Claramente luego, cuando yo calcule la DBO de mi efluente, tengo que afectar por esa dilución. ¿Sí? Entonces, la demanda biológica de oxígeno o bioquímica de oxígeno me va a dar a mí una idea de cuánto oxígeno necesitaron los microorganismos para consumir la materia orgánica que estaba en ese efluente, ¿cierto? O sea, a mayor cantidad de materia orgánica, mayor DBO. ¿Es así? Sí. Por lo tanto, podemos decir que la DBO es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica que yo tengo en un efluente. Ajá. ¿Cuál materia orgánica en particular? La que es susceptible de ser consumida por los microorganismos. ¿Sí? Si yo tuviese otra materia orgánica que por su estructura química no puede ser degradada por los microorganismos en 5 días, eso no me va a medir mi DBO, ¿cierto? Ajá. Y no. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿por qué la importancia de la DBO? Para saber cuánta materia orgánica estoy desechando. Sí, correcto. Pero yo también tengo la de Cubo, que es más o menos lo mismo, parecido, entre comillas, pero en lugar de medir 5 días ahí con los microorganismos, yo hago una titulación, entre comillas, por métodos químicos. ¿Sí? Yo oxido químicamente la materia orgánica. ¿Sí? Entonces, vos decís, ¿y cuál es la importancia de la DBO entonces? ¿Cuál creen ustedes que replica mejor lo que va a ocurrir en el río? La DBO. Y la DBO, sí, claro que sí, la DBO. ¿Sí? Porque en el río no voy a tener un oxidante que me oxide toda la materia orgánica. ¿Sí? E inorgánica Me, me también. interesa, me ¿Eh? interesa cuánto oxígeno consume pensando en la vida acuática, digamos. Exacto, en las condiciones en las cuales yo voy a tirar mi efluente. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál de los dos creen ustedes que va a ser más grande? ¿DBO o de cubo?
Imagino que la de cubo, ¿Por qué? porque vos tenés materia orgánica e inorgánica Claro, para oxidar. y ahí oxidas todo, digamos, ¿sí? Lo que es susceptible de ser degradado por microorganismos y lo que no también, ¿sí? Bien, está clara esa diferencia. Entonces, a mí la DBO lo que me va a dar es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica que yo tengo en mi efluente, ¿sí? Por lo tanto, lo que me está diciendo es cuánto oxígeno van a requerir los microorganismos para consumir la materia orgánica de ese efluente que yo estoy tirando al río, por ejemplo, ¿sí? Y por lo tanto me va a dar idea de decir, bueno, pero esto acá me va a quitar tanto oxígeno del río. ¿Es apropiado eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Eso se mide en miligramos de oxígeno por litro de fluente. ¿Sí? Y el parámetro, eso está igual en la normativa, ¿eh? Sepan que está en la normativa, pero es 30 el valor límite acá en Misiones, ¿sí? Entonces siempre van a escuchar DBO 30, DBO 30, o tiene una DBO mayor a 30. Quiere decir que no está cumpliendo con la normativa, ¿sí? Eso estamos hablando del valor de DBO al momento de eh, liberar el efluente al río, ¿sí? Un efluente previo en el proceso puede tener una DBO muchísimo más alta, ¿sí? Arriba de 1000, por ejemplo, puede llegar a tener un efluente crudo antes del tratamiento, ¿sí? Y en general, la primer parte, o sea, por ejemplo, si yo tengo una DBO de 1000, bajarlo de 1000 a 200 es relativamente fácil, porque como tengo mucha materia orgánica, está concentrado, tiene muchos eh, alimento, entre comillas, ¿sí? Es relativamente fácil bajar la DDO desde 1000 hasta 200. ¿Sí? El problema es lo último para que llegue hasta 30. Ahí ya es bastante más fino el tratamiento. ¿Sí? Bien. ¿Quedó más o menos claro? ¿Entendimos más o menos qué es la DDO y qué es la DQO? Sí. Bien. Vamos a avanzar un poquito. Toxicidad, bueno, ya hablamos de toxicidad, color y turbidez, ya hablamos, dioxina y furano son bastante característicos de la industria pública de papel, ¿sí? Son considerados los contaminantes orgánicos persistentes, tienen propiedades tóxicas y son resistentes a la degradación, se bioacumulan. ¿Qué significa que se bioacumulan? Que ingresan al organismo, ¿sí? Y en general, como en, no son compuestos que existan eh, normalmente en nuestra, que estén dentro de los que nosotros vayamos a consumir con los alimentos y demás, o por lo menos no lo estaban históricamente, ¿sí? Nuestro cuerpo no está preparado para degradarlos, ¿sí? Degradarlos y eliminarlos, ya sea por orina, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, al no poder degradarlos, se acumulan, ¿sí? Y como se acumulan, ahí dice, se depositan en lugares lejanos a los puntos de emisión, ¿sí? Generan problemas de salud, etc. En algunas grasas se suelen acumular, los peces suelen acumular muchos también, etc. ¿Sí? Bien, tipo de tratamiento, tenemos 4 minutos, podemos arrancar un pedacito acá y después iniciamos otra sesión con el mismo link, ¿sí? Dentro de los tipos de tratamiento hay dos grandes grupos, ¿sí? Lo que se llaman las tecnologías limpias y las tecnologías end of pipe, ¿sí? O al final del caño, como dice su traducción literal. Las tecnologías limpias tienen como objetivo minimizar la emisión de efluente mediante cambios en el proceso de fabricación y las otras tratan el efluente que ya se generó. O sea, se podría decir que las tecnologías limpias trabajan en la prevención de la contaminación y las tecnologías al final del caño trabajan en el tratamiento de un efluente que ya se generó. ¿Sí? Uno evita la generación y otro trata lo que ya se generó.
claramente que a priori uno diría, y no, aguanten las tecnologías limpias. Vamos todos por las tecnologías limpias. Ahora bien, si fuese tan simple, ni estaríamos teniendo esta discusión, ¿sí? ¿Qué ocurre? Muchas veces modificar, fíjense que dice que evita minimizar la emisión mediante cambios en el proceso de fabricación. Muchas veces modificar el proceso de fabricación implica tener pérdidas o dificultades o traer una línea de agua que viene de un sector a otro sector, ¿sí? Y en el medio tener que poner un tratamiento porque el agua viene muy sucia, lo tenés que modificar o filtrar o lo que fuese para poder utilizarlo en un sector en lugar de usar agua limpia. ¿Sí? Usar un agua reciclada o recirculada de otro lado. Eso no siempre es tan piola para el proceso, ¿sí? O sea, genera sus problemas. En contrapartida, disminuir la contaminación ambiental y en algunos casos podés llegar a mejorar tu rendimiento. Mejorar el rendimiento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un agua que tiene algún resto de fibra, yo recirculando esa línea de agua, puedo recuperar esa línea de fibra también. Ese porcentaje de fibra que yo tenía también, en lugar de tirar ese agua con fibra a mi tratamiento de efluentes. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Ahora bien, esto no se puede hacer de forma ilimitada. Fíjense, la pulpa sale con un porcentaje de humedad muy bajo, digamos, ¿sí? 8, 9, 10% aproximadamente, ¿sí? Y la madera de por sí ya ingresa con una mayor humedad, ¿sí? Pero yo necesito agua para hacer las suspensiones, necesito agua para los lavados, necesito un montón de agua, ¿sí? En general, no es viable cerrar completamente todos los ingresos de agua, ¿sí? En un extremo, hablando en términos teóricos, ¿no? En un extremo de lo que serían las tecnologías limpias, las fábricas prácticamente deberían funcionar sin el ingreso de agua fresca, ¿sí? Lo cual no es probable, por lo menos con las tecnologías que tenemos hoy por hoy, ¿sí? Hay una tendencia en ir hacia esa dirección, disminuir el consumo de agua fresca, ¿sí? Mediante la recirculación, como yo les mencionaba recién. Pero eso todavía no, estamos lejos de que una fábrica llegue a trabajar sin ingreso de agua fresca, ¿sí? Que quede claro. Bien. Cerramos acá e iniciamos de vuelta. Bueno.